Muy buenas, lifters, bienvenidos un día más al podcast. Hoy vamos a hablar acerca de entrenar con dolor y vamos a ver hasta qué punto el dolor, la molestia que podemos sentir cuando hacemos ejercicio físico, se puede mantener o es algo que debemos de cambiar. Y quiero aclarar algo con esto, porque hay muchas personas que a lo largo de su vida experimentan diferentes molestias cuando hacen ejercicio físico y puede ser por diferentes causas. No quiere decir que estemos lesionados, puede ser porque tengamos una mala condición física en general, aunque hagamos ejercicio físico, es decir, se puede dar el caso. También porque tengamos alguna patología, alguna lesión previa, no quiere decir que en ese momento la tengamos, pero sí que la tuvimos en un pasado. Entonces, dependiendo de nuestro historial, del ejercicio físico que hayamos hecho a lo largo de la vida, de cuánto tiempo llevemos entrenando, si nos acabamos de poner ahora, si tenemos cierta experiencia, de los ejercicios en los que sentimos esa molestia. Bueno, pues hay que ver un poco todo esto y no sencillamente decir, bueno, pues esto me duele, así que lo quito y ya está. Así que, lo dicho, vamos a hablar un poco acerca de este tema porque es algo que todos hemos experimentado en algún momento, así que es interesante. Antes de nada, como siempre, os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com para cualquier cosa y también tenéis la newsletter en lifters.es. Como siempre, dejo los enlaces en las notas del episodio. Y esto de sentir dolor haciendo ejercicio físico, haciendo un movimiento en concreto, a todos nos ha pasado alguna vez. Yo, por ejemplo, he pasado por diferentes lesiones. Nunca he tenido algo grave en el sentido de que tenga que parar muchos meses de entrenar, sino que son más bien cosas a nivel tendinoso, inflamaciones, cosas que, bueno, al final tienes que ir curando poco a poco, pero sí que es cierto que siempre recomiendo ir entrenando para ir recuperándonos de ello y no sencillamente descansar por completo, que es un error bastante habitual el hecho de decir, bueno, pues mira, a mí me duele ahora mismo esto, así que corto la actividad física por completo, descanso para recuperarme y luego vuelvo a la actividad. Lo que suele pasar es que sí que es verdad que esto mejora con el paso de los días, pero según volvemos a reincorporar esa actividad, pues parece que la molestia aparece de nuevo. Así que dependiendo del dolor que tengamos, dependiendo de la molestia, tenemos que ver si realmente nuestro historial nos puede dar una pista clara de dónde puede venir. Como digo, puede que tengamos una mala condición física, que empecemos ahora a entrenar, que no hayamos hecho nunca ejercicio físico y evidentemente cualquier cosa que hagamos va a generar cierta incomodidad. Entonces nos va a molestar. O sea, hacemos una sentadilla y no hemos hecho sentadillas en 30 años, pues lo más probable es que nos moleste, y más si cargamos con un peso aunque sea bajo. Luego, por supuesto, podemos tener diferentes lesiones previas que en un pasado surgieron, por ejemplo, un esguince es algo que es bastante habitual, por lo tanto, cuando vamos a hacer ejercicio físico, si nunca lo hemos hecho y tenemos esta lesión previa, pues lo más probable es que haya ciertas molestias o ciertas debilidades en esa zona. También podemos tener diferentes patologías que lo provoquen, así que, dependiendo de la molestia o dolor que tengamos, pues tenemos que ver nuestro historial previo y la rutina que estamos llevando a día de hoy. Como digo, cualquier estímulo nuevo representa adaptación, es decir, si yo me pongo ahora a hacer un ejercicio que nunca he hecho, soy una persona que aunque es activa tampoco ha hecho mucho deporte en su vida, bueno, pues ese ejercicio al final me va a provocar cierto estrés y por lo tanto no voy a estar muy a gusto haciéndolo. Pero esto no quiere decir que tengamos que quitarlo de la rutina o que tengamos que dejarlo de hacer. Para nada. O sea, sencillamente lo que tenemos que hacer es practicarlo. Y como digo, es normal que al empezar a entrenar no estemos cómodos, porque es una actividad nueva, porque es una actividad que provoca cierto estrés sobre los músculos, sobre las articulaciones. Y este tipo de estrés controlado, que está bien medido, que está bien pautado, al final es bueno porque nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda a ser más fuertes con el paso del tiempo, a generar una sobrecarga progresiva y lo que al principio me generaba incomodidad, pues luego ya es una cosa muy habitual y que puedo hacer sin ningún tipo de problema, sin molestia. Por ejemplo, igual al principio empezamos a entrenar y una sentadilla con nuestro peso corporal pues es algo que nos cuesta y con el paso del tiempo nos damos cuenta de que podemos hacer sentadillas con 50 kilos, 100 kilos o el peso que sea y no tenemos ningún problema. Evidentemente, cuando quitamos ese peso y la volvemos a hacer con nuestro peso corporal, pues es una cosa súper sencilla y que no provoca ningún tipo de estrés. Es una carga muy leve, no como al principio del todo. Así que normalmente cuando empecéis una rutina de entrenamiento, cuando por ejemplo vuestro entrenador personal os paute una planificación y veáis que hay ciertos movimientos que no os causan dolor directamente, pero sí cierta incomodidad, entonces tenéis que practicarlo, tenéis que ver cómo hacer la técnica correctamente y a partir de ahí ir mejorando sesión tras sesión. O sea, no quiere decir que porque nos sintamos a disgusto con un movimiento o porque no lo tengamos del todo controlado, tengamos que quitarlo. Y en cuanto al dolor, hay que diferenciar muy bien
el tipo de dolor que tenemos. Si es algo puntual, oye, hoy me duele la muñeca al hacer este gesto, hoy me duele la rodilla al hacer este otro, hoy me duele la cadera, hoy me duele lo que sea, el hombro. Bueno, pues si nos duele puntualmente, no habría que darle mayor importancia. Sí que es cierto que hay que revisar un poco a ver cómo estamos haciendo los ejercicios. Y otra cosa sería, por ejemplo, que nos molestase habitualmente. Oye, yo cada vez que hago este ejercicio me molesta la muñeca, me molesta el hombro. Voy a revisar la técnica porque igual estoy haciendo algo mal y esta pequeña molestia que me surge siempre que hago este movimiento, pues puede desencadenar en algo un poco más serio. Así que habría que diferenciar lo primero esto y luego si es una molestia leve o es un dolor agudo. Una molestia leve puede estar ocasionada por un estrés puntual al que no estamos acostumbrados y como digo, si empezamos a hacer ejercicio físico, somos personas sedentarias que no tenemos cierta capacidad de hacer algunos movimientos, pues es normal que tengamos algunas molestias. Me siento incómodo al hacer esta sentadilla, me siento incómodo, por ejemplo, al hacer una dominada, me siento incómodo al hacer unas flexiones. Bueno, pues es normal, pero esa incomodidad no quiere decir que tengamos que quitar el ejercicio. Otra cosa es que al hacer ese gesto tengamos un dolor agudo que nos imposibilite seguir haciendo repeticiones. Entonces, en ese caso, hay que revisar técnica, hay que revisar si el ejercicio se adapta bien a nuestra morfología y todas estas cosas. Como recomendaciones finales, quiero decir que si algo duele, pero duele de verdad, hay que cambiarlo, hay que revisar por qué puede doler y sobre todo ajustar bien la planificación. Y si algo genera incomodidad, que no es lo mismo que doler, entonces hay que practicarlo. Eso es algo súper importante que normalmente muchas personas que no tienen la suficiente experiencia pues creen que tienen que estar continuamente cambiando cosas de la planificación para estar súper a gusto haciendo los ejercicios. Y ese súper a gusto, entre comillas, muchas veces es simplemente falta de intensidad, el buscar simplemente comodidad haciendo algo. Una ducha fría no es cómoda, pero nos ayuda a ir mejorando. Un entrenamiento de fuerza en el que poco a poco vamos añadiendo peso no es cómodo porque sé que en la siguiente sesión tengo que ser más fuerte y en la siguiente un poco más y en la siguiente un poco más. Entonces simplemente el generar ese estrés sobre el cuerpo pues genera cierta incomodidad que luego nos beneficia, ¿no? Entonces, lo dicho, si algo genera incomodidad, eso es bueno, hay que practicarlo y si algo nos duele, que es totalmente diferente, pues entonces en este caso hay que estudiar por qué puede doler, diferenciar el tipo de dolor, si es algo puntual o si es algo habitual, y a partir de ahí hacer las modificaciones que toquen. Así que esto es lo que quería comentar un poco hoy acerca de este tema. Espero como siempre que os ayude a entrenar mejor, a ir puliendo pequeños detalles. Y nada más, como siempre, dejo los enlaces en las notas del episodio y nos escuchamos de nuevo en este podcast la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.